Ahora nos va a acompañar Carlos Daki, quien es director de Subcraft Consultores, que nos va a estar hablando de la situación de los recursos humanos en el mundo de TI. Esta charla, digamos que sería la segunda parte, ¿no?, de lo que fue la jornada del arte de la seguridad del 2008. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, quería agradecer la participación de ustedes y, por supuesto, agradecer a la gente de Serviso el haberme invitado nuevamente como para aportarles una visión de los recursos humanos y orientada a todo lo que es tecnología informática. Nosotros, veo algunas caras conocidas del año pasado, habíamos tenido la oportunidad de conversar cómo estaba la situación en aquel entonces, exactamente un año atrás. Hemos hablado bastante, hemos intercambiado opiniones y recuerdo muy bien que el año pasado el mensaje que le habíamos llevado lamentablemente era un mensaje con no muchas ilusiones, no había una buena perspectiva de mejora para el año que estamos transcurriendo. Nosotros pasamos esa información, pero nos equivocamos en una sola cosa. Y era que nosotros habíamos comentado, siempre de alguna forma procesando los datos que teníamos a nuestra disposición, que el año 2009 iba a ser un año malo en términos de recursos humanos. Y lo que nos equivocamos es que no fue malo, fue realmente muy malo. El año 2009 fue malo para todos, en términos de recursos humanos, en términos de actividad económica, en términos de todos los indicadores que ustedes puedan imaginarse. Entonces, lo que queríamos preparar para este año era una continuación de lo que estábamos conversando el año pasado. Así que preparamos una agenda donde vamos a contar la evolución de los últimos años, cuáles son las tendencias que nosotros vemos siempre en el terreno de recursos humanos, también cuál es el panorama de las búsquedas de recursos humanos en el ámbito de TI, para finalmente terminar cuáles son las perspectivas, cuál es la tendencia que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué habíamos dicho hasta el año pasado? Hasta el año pasado habíamos dicho que veníamos de un año 2007 malo. Ustedes saben lo que pasa en Argentina cada vez que hay un proceso eleccionario, y mucho peor aún cuando se trata de una elección presidencial. Realmente acá en Argentina no se hace absolutamente nada. Ustedes saben, lo conversan con los colegas, los proveedores, los clientes, los amigos, que todos le dicen, no, vamos a esperar las elecciones. Y es así. En el año 2007, exactamente el último trimestre, no se hizo absolutamente nada. Después, claro, vino lo que pasa todos los años. Acá en Argentina, en los meses estivales, diciembre, enero, febrero, es un periodo que naturalmente está en baja para el tema de recruiting. Y cuando los que estamos en el negocio de tecnología informática, y concretamente el tema de recruiting, estábamos listos para decir, bueno, empezamos el año, vino la crisis del campo. Y la crisis del campo fue muy mala. Realmente los índices cayeron de una forma estrepitosa. Y más o menos cuando estaba terminando la crisis del campo fue cuando nosotros nos estábamos encontrando y decíamos, bueno, ahora sí, arrancamos. Y vino la crisis internacional. Una crisis internacional que realmente le pegó a los recursos humanos de una forma descomunal. Aparte de la cuestión estacional, se agregó la crisis internacional para todos los mercados y realmente el proceso de caída de pedidos fue estrepitosa. Nosotros habíamos comentado el año pasado que nos gustaba asimilarlos con el tema de las letras. No sé si se acuerdan algunos que decíamos que, bueno, esta crisis decíamos que era la letra U, que iba a caer en forma así abovedada, iba a salir de la misma forma. Otros hablaron de la B corta, que iba a caer en forma de picada, iba a rebotar. Nada de eso pasó. Después vinieron los pesimistas,
que hablaron de la letra L. Caía a pico y Dios sabía cuándo iba a surgir. El otro día, conversando con colegas, con nuestro grupo de CEOs, de amigos, decíamos que lo más parecido que está pasando ahora era como si fuera una J invertida. Es decir, está cayendo. Pero, a diferencia del año pasado, yo les quiero pasar un mensaje de optimismo para el año que viene. Y ustedes me dirán, pero escúchame, ¿vos no leíste los indicadores de hoy mismo de publicación del INDEC? ¿Qué pasa con lo que está comunicando Estados Unidos en el sentido de que se ve una recuperación económica, pero sin embargo los índices de desocupación siguen aumentando? Yo les digo que claramente lo que está pasando este año es que hay algunos indicadores que denotan que hay algún tipo de recuperación. ¿Cómo? Por ejemplo, a diferencia de otros años, nosotros estamos teniendo muchísimos más pedidos de gente de recursos humanos. Y eso es un indicador muy importante. ¿Qué están viendo las empresas? Las empresas, en mayor o menor medida, prevén para lo que va este año, o mejor dicho, para el año 2010, una caída en la tasa de los despidos. Y por el contrario, están aumentando los pedidos de recruiting. ¿Qué pasa en tecnología informática? En tecnología informática pasó algo realmente distinto a lo que pasa con el resto de las actividades. Yo no quiero hablar del concepto de isla, porque no es así. Y ahora les voy a explicar por qué. Pero todo lo que fue tecnología informática, a diferencia de otras ramas, se mantuvo con una cierta estabilidad. Para ser concretos, ¿qué pasó este año? Algo así como que las empresas, no pasó nada, tuvo una actitud estable. Las empresas no fueron a buscar gente, la gente no fue a buscar las empresas. O sea, no hubo el proceso de rotación frenético que teníamos hasta el año 2007. No, para nada. En general, las personas, los postulantes, adoptaron una actitud bastante estable. Dijeron, no vamos a cambiar, vamos a ver qué pasa, quedémonos tranquilos, vamos a ver. Y las empresas dijeron, bueno, las que podemos mantenernos, nos mantenemos, y solamente las que tuvieron que desprenderse de recursos lo hicieron, pero siempre una actitud estable. Yo voy a usar esta palabra y digo que lo peor parece que está pasando. Creemos que si bien no se salió de la crisis, parecería que el peor momento de la crisis ya pasó. Y fíjense ustedes, la semana pasada tuvimos oportunidad del grupo nuestro de CEOs de hacer una reunión y tuvimos la oportunidad en un foro de ver cuál era la perspectiva que teníamos en relación al año 2010. Y fíjense ustedes que en mayor o menor medida todos coincidieron con que el 2010 va a ser un año donde el proceso de inversión se va a incrementar con relación al año 2009. Ese indicador de incrementos de inversiones claramente indica que va a haber un reverdecimiento del tema de recursos humanos. Por otra parte, ya hay indicadores claros donde se están empezando a recuperar posiciones offshore. Esto me refiero a que ya desde el año 2008 se venían perdiendo posiciones offshore, no solamente para lo que es Global Services, sino también inclusive para Contact Centers y demás. Bueno, pareciera que hay indicadores que están empezando a recuperar esas posiciones. Me estoy refiriendo, por supuesto, acá en Argentina. Y tal como pasó el año pasado, lo que está ocurriendo es que las posiciones de especialistas van a motorizar más rápidamente ese incremento en relación a las generalistas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Nosotros hoy estamos teniendo, al igual que el año pasado, mucha más demanda de recursos humanos, de tecnología informática, de especialistas, más que mandos medios. Es decir, aquella persona que es especialista en una tecnología, puede ser un
un analista programador, un DBA, puede ser un especialista de un módulo, de un ERP, mucho más que lo que es un mando medio, como podría ser un gerente de tecnología, un gerente de infraestructura. Está viendo claramente muchos más pedidos de especialistas, a punto tal que se está recrudeciendo esto que los perfiles especialistas están perforando los pisos de los mandos medios. Concretamente, lo que me estoy refiriendo es que los salarios de los especialistas, en muchos casos, están siendo superiores de sus supervisores. O sea que hay una tendencia clara hacia la especialización. Lo que nosotros vemos es que para el año que viene, por lo menos es lo que venimos conversando con todos los colegas, es que si bien va a haber incremento en el tema de recruiting de recursos humanos, lo que sí estamos viendo nosotros es que los salarios para el año que viene van a tener un comportamiento más vale estable. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que esperar grandes incrementos de posiciones. Yo recuerdo el año 2005, 2006, fundamentalmente casi todo el 2007, donde uno hablaba con un chico que a lo mejor tenía un año de experiencia como abapero, por ejemplo, o era un analista programador en .NET o un javero, y uno parecía que estaba hablando con una persona que estaba en las grandes ligas. Tenía un año de experiencia y de pronto pedían en forma desmesurada salarios que no eran compatibles con su experiencia. Bueno, lo que nosotros entendemos y que todos los colegas están coincidiendo, que el año que viene no va a ser un año de ese tipo, sino que va a ser un año donde se va a mantener más o menos los niveles salariales como está pasando este año, con un poquito de incremento. Pero no hay que esperar las grandes revoluciones salariales de que una posición va a aumentar 2 o 3 veces como pasaba años anteriores. Y una tendencia que es muy clara, el tema del teletrabajo. El teletrabajo está motorizando un incremento de actividad como años anteriores se está viendo. El teletrabajo me estoy refiriendo no solamente, digamos, a la concepción básica, en el sentido de que se trata de aquella persona que está desempeñando una actividad, una tarea, fuera del ámbito laboral físico, sino que aquella persona que por su conocimiento está desempeñando determinada tarea de nicho y que no pertenece a la planta de una empresa. ¿Qué vemos con el tema de las búsquedas? Los indicadores son muy parecidos al año pasado, donde la gran mayoría de los requerimientos que estamos teniendo son de analistas programadores. Fíjense ustedes, se mantuvo con cierta estabilidad, se cayeron algunas tecnologías. Estas tecnologías se cayeron justamente por lo que habíamos comentado, estábamos conversando al principio, esto de que determinadas posiciones se habían perdido y fueron cayendo, pero los requerimientos más importantes vienen por el lado de los analistas programadores. Después los analistas funcionales, soportistas, etc. Pero claramente la tendencia viene por el lado de los analistas programadores. Después le podemos pasar estas estadísticas para que estén a disposición de ustedes, donde hicimos una segregación por tipos de tecnología, por plataforma, y más o menos conservan los mismos guarismos que teníamos el año pasado. En cuanto a cómo es la visión que tenemos nosotros en relación a lo que está pidiendo la gente. La gente está pidiendo, fundamentalmente, el driver sigue siendo el tema de la compensación salarial. Cuando nosotros hablamos con nuestros clientes o bien hablamos con los postulantes con los que nos entrevistamos, claramente el driver es el tema de la compensación salarial. Es decir, lo que motiva a una persona por sobre todas las otras cualidades es precisamente el tema salarial, fundamental. Y el otro que aparece como más importante sigue siendo el tema de capacitación. El año pasado nosotros insistíamos un poco con esto de
de la capacitación en forma permanente, y nosotros creemos que es el que va a ser en el futuro el verdadero diferencial para el tema de la empleabilidad de ustedes. En esta sociedad donde se está teniendo a la sociedad del conocimiento, claramente el conocimiento va a ser el diferencial. Por lo tanto, seguimos insistiendo con el mensaje que dimos el año pasado. Traten, en la medida que sea posible, de intensificar como sea los procesos de capacitación. Porque, a diferencia de lo que pasaba años anteriores, el verdadero poder ya no la tienen los factores de capital. El verdadero poder está en el conocimiento. Por lo tanto, nosotros entendemos e insistimos que el verdadero poder va a estar en cada uno de ustedes. Y de ahí es que insistimos con este concepto de capacitarse por sobre todas las cosas. Y la otra cosa el otro punto fundamental que nosotros estamos viendo es que se está, desde el punto de vista de los postulantes, estamos viendo que se está reactivando todo este proceso de rotación. Hace un momento estábamos comentando que para nosotros este año no se hizo nada, ni las empresas fueron a buscar, ni las personas quisieron cambiar las posiciones. Ahora, y más allá de la cuestión estacional, vemos que la activación de las rotaciones se está dando. Por lo que nosotros vemos que va a haber un cambio antiestacional como viene pasando todos los años. Así que, de alguna forma, este es el panorama que nosotros les queríamos comentar. Disculpen si el año pasado nosotros fuimos extremadamente pesimistas, pero teníamos que comentarle lo que nosotros vimos. Este año, a diferencia del año pasado, estamos llevando un mensaje bastante más alentador. La crisis no pasó, estamos en medio de la crisis, pero nosotros seguimos insistiendo que el año que viene va a ser mejor con relación a este año. Y decididamente, y no por la opinión de una empresa, de un cliente y demás, sino de todo el grupo de los CEOs, considera que ese déficit que hay de recursos humanos en tecnología informática se va a mantener, y eso de alguna forma ayuda a la colocación y a la rotación de ustedes. No sé si había alguna pregunta con relación al tema de recursos humanos. Estoy buscando el micrófono. ¿Alguna pregunta en especial? ¿Búsquedas o lo que son tendencias para el año 2010 que quieran hacerle a Carlos? Me parece que estamos muy callados. Muy callados. Este año, el año pasado estábamos un poco asustados porque estábamos en medio de la crisis y realmente no había posiciones. Pero este año estábamos un poquito más tranquilos. De hecho, hay un montón de posiciones que, a pesar de la crisis y a pesar de esta problemática que estamos, se sigue teniendo enormes problemas para conseguir recursos. No solamente, por supuesto, de nuestra consultora, sino de todos los colegas. Hay realmente muchísimos problemas para conseguirlos. Quiere decir que esta forma de mencionar que la tecnología informática en cierta forma era una isla no es tan alejada de la realidad. Ahora, una pregunta que tenemos unos minutos. Para aquellos quienes no conozcan a Carlos, Carlos es un CEO y a su vez tiene una consultora de recursos humanos, no solamente que se dedica a la búsqueda de posiciones para el gobierno o para el mundo de TSI, sino también para todo lo que es una organización. ¿En dónde ves la dificultad en la búsqueda? Ya sea porque no se encuentra el candidato a nivel de capacitación o porque es demasiado lo que se le exige, como una vez hizo una búsqueda y quizás esa persona luego de haber empezado a adquirir experiencia de estudiar tipo 10 años. ¿Cuál es el denominador común? ¿Qué es lo que ves vos, Carlos? Yo lo que veo es que se dan una serie de problemas. Uno de los problemas
importante que se tiene es que, además de exigir por parte de las empresas un proceso de capacitación concreto, muchas veces las empresas se encuentran ante la disyuntiva de si potencian a esas personas, saben que en el corto plazo se van a ir. Por otra parte, lo que pasó todo este año fue que hubo una cierta estabilidad, no hubo mucho cambio por parte de las empresas en tomar nuevos recursos. ¿Pero por qué? Porque nosotros, yo lo hablo como ex CEO, no somos más ni menos que parte de las empresas, y el problema que tenemos es que cuando estamos en un contexto donde está un contexto de crisis y la tecnología informática siempre es muy castigada en ese sentido, no se generan nuevas posiciones, por un lado. Y por el otro lado, lo que vemos por parte de los recursos es una cuestión bastante en espejo, es decir, todo este año los recursos tuvieron una tendencia a quedarse quietos, prefirieron no hacer cambios. Nosotros lo que vemos es que este año el comportamiento va a variar, es decir, la gente ya se anima a cambiar. ¿Por qué? Porque ve nuevas oportunidades, porque ve que hay una tendencia al cambio, porque ve que las empresas están invirtiendo y están tratando de rearmar los equipos que a lo mejor perdieron. Y finalmente, el otro tema que no quiero dejar pasar es que nosotros en muchos casos encontramos con que los niveles de capacitación quizás no sean los adecuados para cubrir las posiciones. Nosotros vemos que hay un déficit muy grande en el tema de capacitación. Y aparte yo creo que, no sé si lo comparte el resto de la audiencia, el tema de capacitación todavía se pone muchísimo más difícil cuando el recurso que tenés es contratado, es de terceras partes y tenés que tener todo un contrato atrás a través del cual se exige que se le dé una determinada capacitación acorde a la empresa y no es simple, creo que es lo más común que se vea. Sí. En general las empresas, por lo menos se dio a lo largo de todo el año 2009, también se dio un poco en el 2008, entre otras cosas, las empresas empiezan a retirar aquellas actividades que no son de aplicación en forma inmediata. Entre ellas estuvo las actividades de capacitación y vemos realmente una merma muy importante. Por eso nosotros siempre decimos, ya lo habíamos comentado el año pasado y lo volvemos a decir este año, traten de intensificar el proceso de capacitación por los medios que sean, porque va a ser en definitiva el único diferencial que les va a permitir a ustedes aumentar la empleabilidad. Es cierto, hay un déficit muy grande de profesionales de tecnología informática, pero no obstante eso, uno cree que a través de los procesos de capacitación siempre se puede mejorarlo, ¿no? ¿Algo en especial? ¿Algún tema que quieran ver? ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Vos dijiste que para vos, por lo menos lo que ustedes percibían, era que había cambiado ese esquemita de exceso de priorización por parte del postulante frente a la especialización. Sí. Un poco lo que nosotros tropezamos con lo que dijiste recién es falta de preparación profesional o digamos universitaria en los postulantes. Hay mucha prostitución de certificaciones y yo creo que eso no desapareció, el tema del certificado con pretensiones. Eso no lo comparto, no lo veo, y veo sí la falta de formación de base. Mira, yo te cuento. Me acuerdo que el año pasado nosotros habíamos tenido la oportunidad de armar un panel con todos los CEOs y lo que notábamos que lo que venía pasando del año 2007 y se dio hasta quizás el primer trimestre del año 2008, vos te encontrabas con recursos, vamos a hablar de forma concreta, ¿no? Recursos a lo mejor con un año de experiencia, cosas por el estilo, donde vos querías que realmente estaban para un nivel semi-senior o senior. Pero ¿qué pasa? Eso lo motorizaba el hecho de que había un déficit de profesionales, de hecho lo hay, no digo que se haya perdido, había un déficit de profesionales muy importante. Lo que yo quiero decir no es que esa actitud no va a cambiar, porque si es una cuestión en definitiva de oferta y demanda, ¿no? Se va a mantener.
Lo que quiero decir es que, a diferencia de lo que pasaba en esos años, esa cuestión frenética no se va a mantener de la misma forma. Es decir, nosotros, los colegas de recursos humanos, no vemos, o sea, no vislumbramos que pase lo mismo que pasó la vez pasada. Lo que vos decís es cierto, a punto tal es cierto, de que sí, a través de la CES y otros organismos, se habían juntado precisamente para decir, muchachos, paremos la mano con esto de robarnos recursos uno con nosotros. Era una cosa que ya era insoportable. Bueno, lamentablemente eso no pasó, no tuvieron más que suscribir esos convenios y al rato volvió a la cadena de esta cuestión frenética. Eso no se está viendo en este momento, es decir, por lo menos se está viendo, ojo, yo no digo que no se ve, no se da con el mismo nivel de intensidad que se dieron en aquellos años. Pero sí, lamentablemente en alguna medida se da porque hay un déficit muy grande, hay una tendencia a que en los próximos años no se van a cubrir el nivel de requerimientos de profesionales y eso de alguna forma a veces confunde a los postulantes. Si vos te ponés de nuestro lado, ¿no? O sea, hay que ver la cosa de los dos lados, ¿no? Por un lado, el chico o el profesional, ¿no? que es, por ejemplo, un analista programador, dice bárbaro, fenómeno, hay un contexto importante como para meterse y demás. Pero cuando vos te ponés del lado de la gente de recursos humanos, pero más aún, del lado del cliente, el cliente no se siente bien, no la está pasando bien, porque sabe que dice, bueno, muy bien, yo te doy lo que vos me estás pidiendo, pero te incorporo a la empresa, a lo mejor te capacito, te meto en algún plan importante de capacitación y sé que a los 3 o 4 meses vos te vas a ir. Entonces eso es lo que hablábamos de la paradoja, esto de la capacitación, ¿no? Que uno trata de esforzarse, hace el esfuerzo como para poder pagar lo que el postulante pide, lo capacita y se le va. Va a pasar, sí, va a pasar. Pero lo que nosotros vemos es que no de la forma frenética que fueron esos años calientes del 2007. Ojo, por supuesto, es una opinión, ¿viste? Una opinión que tenemos los colegas, pero tampoco tenemos la verdad, ¿no es cierto? O sea, interpretame por favor, no te quiero, por favor, es una opinión, nada más que una opinión, ¿eh? Es un intercambio de opiniones. Yo Claro. creo que a lo que decís vos, los límites los puso la crisis del lado de las empresas que dijeron no podemos pagar esto. Sí, y a tal punto, yo acá no lo traje, esto fue una publicación que es de Human Capital de Toronto, hace 15 días nomás. Saben ustedes, no tanto en tecnología informática, pero a nivel genérico se habla que hubo tal hostilidad por parte, digamos, de las empresas, en este sentido, como decís vos, de que mirá que está la crisis, mirá que hay un problema, fíjate vos, ojo, no te hagas el loco, qué sé yo, que hablan de un porcentaje de casi el 80% de la gente está manifestando el deseo de cambiar de trabajo. 80%. La crisis trajo eso. Es decir, quizás no se vio tanto en algunas industrias, pero en términos genéricos sí hubo tanta hostilidad, tanto estrés organizacional, que el 80% de las personas encuestadas manifestaron el interés de cambiar de trabajo. Por eso nosotros estamos viendo de que ahora, más allá de la cuestión estacional, se va a activar la rotación. Siempre que llegamos a estos meses, cuando llega octubre, noviembre, diciembre, en general, ¿qué hace la gente? La gente dice, ya está, el año está jugado, basta, me tomo vacaciones y después veo qué pasa. Porque es sabido que en enero y febrero prácticamente la actividad se reduce a un mínimo. Este año se está empezando a mover, a diferencia de otros años. Es que uno tampoco puede, así como les pasa a las personas, a las empresas les pasa lo mismo. No se puede vivir en crisis en forma permanente. Nosotros estamos viendo que hay un proceso de activación en cuanto a las postulaciones, en cuanto a los pedidos de personal. Estamos viendo. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Puedo profundizar el tema del teletrabajo? Sí.
El teletrabajo está referido a lo siguiente. El teletrabajo uno lo puede concebir básicamente en dos dimensiones. Ya hace muchos años se viene dando por una cuestión económica el hecho que gran parte de la planta que vos tenés en forma permanente, en lugar de tenerla dentro del ámbito de tu empresa, ya directamente las empresas deciden que hagan esa misma actividad en sus propios casas, en su propio domicilio. ¿Puedo mencionar marcas acá, Claudia? Estamos en un ámbito académico, ¿no? Bueno, por ejemplo, nuestros amigos de IBM, ¿no? Tengo muchos amigos, gente amiga. El IBM decidió implantar ya hace 4 o 5 años un proceso de home workers que hace que lo mismo que vos hacías digamos, en el edificio de IBM, estás haciendo lo mismo, pero en tu casa. Ejemplo, vos estabas destinado a las tareas de soporte de sistemas internos o de los sistemas externos, donde no había necesidad de presencialidad. Es decir, que vos no tenías que hablar con una persona como para dar un soporte en forma face to face. Bueno, IBM, menciono IBM porque hay otras más, ¿no? Ya simplemente por una marca líder. Lo que hizo fue hacer todo un programa para que esas mismas personas estén trabajando en las casas. A punto tal que si decidiera revertir esa tendencia, no habría lugar en los edificios que tiene IBM para albergar todas esas personas que tienen. Es una tendencia que apareció y que viene y que se va a insistir. Esa es una de las dimensiones del teletrabajo. Y el otro, más importante aún, es, en algún momento de la conversación estábamos diciendo que estamos en la sociedad del conocimiento, donde el tema clave, a diferencia de lo que pasaba décadas anteriores, donde, digamos, vos tenías que asistir a un lugar donde tenías el factor de capital, el factor de producción y demás, tenías que asistir en forma personal, ahora la clave es el conocimiento. Y el conocimiento es decididamente lo más importante de cualquier empresa. Y fíjense ustedes, que esa base de conocimiento ya no reside solamente en la empresa, sino que ese conocimiento reside en cada uno. Y acá en Argentina pasó en los últimos 2 años, pero esto es una tendencia que ya viene pasando en Estados Unidos hace años, donde vos, por ejemplo, sos un especialista, por decirte algo, en energía. Si no tenés necesidad de hacer el trabajo en forma presencial, vos podés dar tu servicio por fuera de la empresa, desde tu casa, de un bar, de una notebook y demás. Esto está motorizado por las condiciones tecnológicas que se presentan, donde hay un montón de personas, donde simplemente con los medios tecnológicos y por sobre todas las cosas, con su conocimiento, que puede brindar los mismos servicios, pero no dentro de la empresa, o mejor dicho, no formando parte de la planta, sino como un servicio de valor agregado por fuera. Esto es una tendencia que es clarísima y gracias al tema de las tecnologías se puede incrementar cada vez más. Digamos, son las dos dimensiones que uno ve. Por un lado, home workers dentro de la planta y por el otro lado, especialistas con conocimiento que brindan el mismo servicio sin formar parte de la planta. Nosotros, por ejemplo, en recursos humanos, cada vez tenemos más requerimientos, por decirte algo, programadores.net, ¿no? Que de pronto la empresa no lo puede tener o no quiere tenerlo porque a lo mejor tiene que hacer un desarrollo puntual. ¿Y qué hace? Lo terceriza a través de consultoras o a veces a través de una persona individual. Esa persona te brinda el servicio fuera del ámbito de la planta y termina el proyecto y se terminó. Y esa es la tendencia que uno ve. Hay una tendencia muy clara en ese sentido. Sí, tú, ¿no? En el tema de trabajo, relación de dependencia, Sí. no el profesional, ¿cómo se flexibilizó el tema de la salida del TIC por el home? Bueno, la vez pasada, Horacio, estábamos viendo, justamente hablando con colegas, todavía no tenemos una legislación acorde a los tiempos. Yo veo dos problemas. No hay una legislación que te regule eso
¿sí? De ahí donde, digamos, te den los derechos y las obligaciones a nivel de teletrabajo. O sea, no hay una legislación concreta. Y lo poco que hay legislaciones para determinados tipos de actividades. Ejemplo, la tarea de soportista de primer nivel trabajando, mejor dicho, soportista trabajando a nivel en distancia. Para eso empiezan a haber algunas regulaciones, pero en general no hay nada. Eso es el primer tema. Pero ¿sabes? Si vos me permitís, ¿sabés dónde está el problema más grande? El problema más grande yo no lo veo tanto, o mejor dicho, la legislación está, es un problema, pero el problema grande yo lo veo por el lado de las personas que tienen que dirigir teletrabajadores. Ahí lo veo un problema realmente muy grave. ¿Sabes por qué? Porque históricamente o tradicionalmente las personas estamos preparadas a trabajar con determinadas rutinas. Es decir, vos trabajás en tal edificio, tenés que trabajar de lunes a viernes, en horario de tal y tal, una hora de comida, qué sé yo. ¿Qué pasa? Y ya sabés cómo controlar o seguir la evolución de una persona. El problema grande está cuando vos tenés que evaluar a una persona donde no tenés presencialidad. Lo que nosotros vemos, y volviendo a lo que estaba preguntando Claudia, la gente no tiene, en términos generales, la capacidad como para evaluar a las personas cuando no hay una presencialidad. Esos son los dos problemas que nosotros estamos viendo. O sea, la gente no está preparada. En primer lugar, ya se nos acabó el tiempo, tenemos que ir al break y 4:30 retomamos con el panel de los gerentes de seguridad. Carlos, en nombre de Sequizó, de todos los presentes, muchísimas gracias. Bueno. Te volvemos a invitar para el año que viene. Bueno, con mucho gusto. Ojalá que el 2010 sea no bueno, sino buenísimo, tanto para Ojalá, vos, que ojalá. de trabajo, para nosotros que tengamos la posibilidad que hay que quiera cambiar, de hacerlo y con un muy buen camino de buen porvenir. Así que muchísimas gracias en nombre de todos y Bueno. como siempre, muy productivo. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Antes de retirarse, les comento una sola cosa. Va a haber 2 sorteos. Uno va a ser con la encuesta del